ser sindrómico también su diagnóstico. Anemia. Sí, puede ser anemia. Tiene que ser una ITU alta. Podría ser un adicto alto, aunque por el tiempo quizás no, ¿no? Pero podría encajar con los síntomas. Anemia. Sí, anemias, como lo mencionaron. ¿Algo más? Que les cause dolor lumbar, hematuria. Podría ser un hito. ¿Perdón? Un lito. No Sí, sé. un cálculo puede ser, sobre todo si es ureteral. Algo que le pedirían para acercarse al diagnóstico. Examen de orina. Una ecografía. ¿Perdón? De orina. Examen de orina. Un examen de orina completo. Sí, efectivamente es lo primero que se le solicitó. Y también examen laboratorial. Un examen laboratorial donde mostró que la hemoglobina estaba baja, estaba en 10. La creatinina estaba ligeramente elevada. El examen de orina mostró un pH ácido, predominio de leucocitos, más de 10, piocitos, pero cultivo negativo. Se trata de una piuria ácida aséptica, ¿no? ¿Alguien sabe qué triada es o a qué pertenece? Piuria, espera. En el examen de orina se mostró piocitos, leucocitos elevados, pero cultivo negativo. ¿No? Es una piuria ácida aséptica. Es una triada que pertenece, ¿sí? Triada de Colombino que pertenece a qué patología? Que es patognomónico. Bueno, académicamente, porque no siempre se presenta en la vida real, pero ¿alguien? Normalmente es para TBC geniturinaria, ¿ya? Entonces, si es que le ponen algo así en algún examen, ya sea de NAM, accidentado, marcan que es TBC. En la vida real solo un 20-30% va a presentar eso los pacientes, ¿ya? Se le pidió la ecografía, mostró gran dilatación, gran hidronefrosis e incluso disminución del parénquima renal. Por ello se le pidió una tomografía de abdomen con contraste, donde se evidenció que ya ese riñón estaba calcificado. Ese riñón calcificado es un signo típico de la tuberculosis renal, ¿ya? Luego se le pidió una cistoscopía para ver si había invasión a vejiga, lo cual no se encontró. Una urografía excretora para ver los ese contraste cómo pintaba el nivel de estrechez y una gamografía renal para ver si ese riñón funcionaba o no funcionaba. Al final se demostró que ese riñón estaba excluido y entonces por ende se lo retiró. Y una vez retirado en patología, bueno, primero los exámenes diagnósticos, ahí ven la tomografía. Ven la tomografía, las tres primeras imágenes son de la misma paciente. Ven la gran hidronefrosis respecto al otro riñón, ¿no es cierto? Y disminución del parénquima. También están visualizando acá un estrechez ureteral, que se evidencia acá. Después esa placa radiográfica que no pertenece a la paciente, pero algo así se va a ver el riñón calcificado que están viendo en el lado contralateral, ¿no? En el lado izquierdo. Y bueno, finalmente se le hizo una nefrectomía a la paciente. Y en anatomía patológica es donde muestran las células de Langhans, que son típicas de la TBC renal. Como han visto, el caso clínico son síntomas que son muy vagos, que son a veces inespecíficos, ¿ya? Y usualmente el diagnóstico de TBC genitourinaria es por descarte. Bueno, vamos a pasar ahora sí al tema de tuberculosis genitourinaria. Primero un poco de historia. En realidad no es importante que lo sepan, igual quería mencionar. Ya en el año 1834 adjudicaron este término, el doctor Johann Lucas. En 1810 Bey ya lo describió, la tuberculosis genitourinaria. En el 37 Hans utilizó el término. En 1823 Hauschip describió los síntomas vesicales. Reyer describió la tuberculosis miliar y finalmente Robert Koch fue el que aisló el bacilo y el que lo identificó como micobacterio, ¿no? Y por eso también el bacilo lleva el nombre de bacilo de Koch, ¿ya? En cuanto a la epidemiología, primero una epidemiología mundial. Es un problema de salud, ¿no?, alrededor de todo el planeta, sobre todo en países subdesarrollados y de bajo nivel socioeconómico. Un tercio de la población se encuentra infectada, 10 millones de casos nuevos de TBC y la mayor frecuencia siempre es en varones, es una relación de 2 a 1 respecto a las mujeres, ¿ya? Y en menor medida es casi infrecuente en los niños. Y está bastante relacionada a que el paciente tenga comorbilidades como VIH, SIDA, trasplantado o alguna enfermedad que le genere inmunosupresión. 1.8 millones genera de muertes al año y como les mencioné es una infección oportunista que es más comúnmente se relaciona a pacientes que tienen alguna comorbilidad. Entonces eso les va a servir sobre todo en la historia clínica cuando hagan antecedentes o la anamnesis como tal, ¿ya?
les ponen un caso clínico que tiene algún antecedente de eso, pueden relacionarlo. ¿Ya? Epidemiología en Perú, anualmente se notifican casi 27.000 casos, 17.000 casos con frotis positivo de TB pulmonar, y bueno, más de 1.500 son TB multidroga resistente y más de 100 casos de tuberculosis extensamente resistentes o extremadamente resistentes por ahí. ¿Ya? Estas son cifras alarmantes. La TBC genitourinaria pertenece a la clasificación de tuberculosis extrapulmonar. ¿Ya? Es en menor frecuencia, casi alrededor del 10% de los casos de TBC. En primer lugar de la TBC extrapulmonar, hay un debate siempre entre si es que es pleural o linfático, ¿ya? Pero en segundo lugar siempre cabe entrar la TBC genitourinaria, ¿ya? Y esto se ha incrementado debido a los aumentos de casos de VIH y de pacientes con uso de inmunosupresores. Bueno, como les mencioné, de forma poco frecuente de presentación, la tuberculosis genitourinaria, principalmente a varones, en una relación 2:1 respecto a las mujeres. La edad es un poco más de 10 años en varones, o sea, entre 40 y 50, y en mujeres es entre 20 y 45. Y como les dije, es poco frecuente en niños, casi no se observa, sobre todo por su buen sistema inmunitario, ¿no? Por eso es que no hacen la enfermedad, ¿verdad? En cuanto a la microbiología, el bacilo es de pared gruesa, carece de cápsula, carece de flagelo, está separada de su membrana celular por una zona translúcida, es un aerobio estricto, por eso que va a los pulmones, es inmóvil y su periodo de replicación aproximadamente es entre 15 a 20 horas. En cuanto a la fisiopatología, primero nos vamos a centrar en el cuadro de la derecha. Primero tiene que inhalarlo la persona, el aerosol, ¿ya? Una vez inhalado, va a ir a los macrófagos alveolares en el pulmón. Ahí solo un 5 o un 10% va a ser enfermedad primaria, ¿ya? Va a depender mucho del sistema inmunitario del paciente. La mayoría de casos, un 90%, se queda como en forma latente, es decir, no hace enfermedad, pero posterior a eso puede hacer, ¿ya? Si es que hiciera enfermedad, va a formar los focos de Gaume, van a generar la enfermedad activa y en 6 meses ese pulmón va a cicatrizar, ¿ya? Una vez que está cicatrizado, en teoría ya se curó, pero un 5% puede reactivarse en 2 años y un 5% adicional puede reactivarse en los futuros años, ¿ya? Ahora, digamos que hizo la enfermedad, ¿cómo va a pasar a la vía genitourinaria? Normalmente pasa por vía hematógena, entonces nos pasamos al cuadro de allá. Las micobacterias van a llegar por diseminación hematógena y van a propagarse, y van a llegar al riñón. Primero llegan a la corteza, ahí van a generar las lesiones. Una vez en la corteza van a generar y van a involucrar a las papilas y a los cálices. Puede generar necrosis, puede cavitarse, puede incluso pasar a la pelvis y llegar al urotelio. De ahí, ¿cómo llega a los otros órganos? Es decir, a urétera, vejiga, a uretra, llega por vía descendente, la mayoría de los casos. Hay un porcentaje muy mínimo, casi menos del 1%, que puede pasar por vía sexual, ¿ya? Y ahí ya genera la infección como tal de la TBC genitourinaria, ¿ya? En esta imagen vemos la relación de los bacilos, llega al pulmón, como les mencioné, un 5 al 10% puede ser TBC primaria, la mayoría se va a contener, es decir, queda en estado latente, un 90-95%, y si es que ya hicieron enfermedad, puedes pasar a TBC extrapulmonar, ¿ya? Este cuadro se los puse, se los he resaltado, porque ha habido preguntas de residentados, sobre todo en frecuencia, ¿ya? La pregunta es capciosa, porque les ponen cuál es el órgano que mayormente, o el mayor porcentaje, se afecta en la TBC genital. Si es genital, tiene que ser epidídimo, ¿ya? Pero si les pusieran genitourinaria, sería riñón, ¿ya? Porque es el que es de mayor afectación, ¿vale? En cuanto a la clínica, primero esta diapositiva, son síntomas más globales. Como han visto, la mayoría de casos son asintomáticos, ¿ya? Si realizan enfermedad pulmonar, van a ser los síntomas inespecíficos que ustedes conocen. Sensación de alza térmica, baja de peso, sudoración nocturna, fatiga. Y si ustedes indagan antecedentes como los que hemos mencionado antes, pueden sospechar de TBC pulmonar, ¿no? Y también obviamente la tos. Síntomas geniturinarios específicos, la principal es polaquiuria, disuria, puede haber sangrado al orinar, hematuria, puede haber sangrado en la eyaculación, hematospermia,
o abscesos o lesiones ulcerativas. ¿Ya? Poco a poco vamos a ir desarrollando de acuerdo a cada órgano para que vean los síntomas. Aquí en esta tabla, como les mencioné, el primer síntoma o lo más frecuente es la polaquiuria. Puede haber hematuria, como en el caso del paciente que hemos visto, de la paciente, disuria, dolor en flanco, como en el caso de la paciente, fiebre y edema escrotal, ¿no? Va a depender mucho de la evolución y de la afectación de la persona, ¿ya? Pero son síntomas vagos, ¿ya? No son síntomas muy patognomónicos. En la TBC renal, ureteral y vesical, como les mencioné antes en la fisiopatología, en el cuadro, coloniza el parénquima, genera las lesiones, va al glomérulo, va a la zona pericapilar, genera la necrosis, las cavernas, ya genera granulomas gaseosos, que son los que se encontraron en la patología, que son las células gigantes de Langerhans, linfocitos y fibroblastos, ¿ya? Puede haber necrosis gaseosa y una vez de que el tejido quizás sea fibrosado o curado, se van a añadir sales de calcio y eso hace que haya las lesiones calcificadas y es lo que se visualiza en las placas de rayos X. ¿Ya? Aquí un 33% involucra a la vejiga que avanza de manera descendente. Lo puse en rojo porque suele preguntar o puede poner en el caso clínico paciente que presenta un signo de hoyo de golf y eso también es patognomónico de la TBC genitourinaria, ¿ya? El meato ureteral, que normalmente debería estar ovalado, bien ubicado, se tracciona, es como se jala lateralmente en la vejiga y eso es lo que le da como el hoyo de golf, ¿ya? Una vez invadida la vejiga, va a perder su capacidad de recepcionar la orina y también de contraerse. Entonces pierde la compliance y pierde la capacidad vesical. Recuerden que la capacidad vesical normal o la primer llamado para miccionar es entre 250 o 300 cc. ¿Ya? Cuando es menos de eso, puede generar eso. ¿Ya? Puede haber también distorsión de la unión uretero-vesical y de la zona piel ureteral. En esas dos zonas son donde normalmente se estrecha el uréter. ¿Ya? La estrechez del uréter usualmente no es en un solo punto, son en varios puntos. Y por eso también se le denomina uréter arrosariado. Ese también es otro signo típico de la TBC renal. ¿Ya? Puede haber reflujo vésico-ureteral. Como ustedes saben, el uréter se implanta submucosamente en la vejiga, como subterráneo. ¿Ya? Usualmente la relación es de 1 a 5. Significa que si el grosor del uréter, digamos, es de 1 centímetro, lo que se implanta son 5. ¿Ya? Eso es lo usual y eso permite de que la orina no refluya, es decir, no regrese de la vejiga por el uréter. Eso es lo normal. Pero en este caso, como se altera el meato ureteral, pierde esa capacidad y la orina va a refluir. ¿Eso qué va a generar? Hidronefrosis, uretero dilatación y por ende también al final puede excluirse ese riñón. Bueno, como les mencioné antes, que el descenso, la propagación es de manera descendente a uréter y vejiga, puede generar la estenosis ureteral, la hidronefrosis y finalmente la exclusión. Algunos síntomas que como ven no son muy específicos, son realmente inespecíficos, puede ser dolor lumbar, dolor suprapúbico, nicturia, hematuria, cistitis recurrente, ¿no? Que asemejan, por ejemplo, una infección urinaria o un cólico renal, ¿no? Pero de acuerdo a los antecedentes y por el tiempo de enfermedad pueden relacionarlo quizás con TBC. ¿Ya? En esta imagen es la imagen de la paciente que mencioné al principio. Ya es una imagen que está en patología. El riñón se encuentra calcificado, pérdida de la estructura pielocalicial, de su arquitectura normal, que ya en patología dieron con el diagnóstico, porque antes de operarla no teníamos la certeza de que fuese TBC renal. ¿Ya? En cuanto a la TBC genital, esto ya es afectación de la zona testicular y epididimaria, también involucra pene y uretra. Lo más frecuente es en epidídimo, ¿ya? Es lo primero que se afecta. El epidídimo se agranda, puede doler y por invasión directa invade a testículo, ¿ya? Cuando ya lo invadió, lo que va a hacer es aumentar de tamaño y externamente puede mostrarse una úlcera escrotal, que es lo típico, ¿ya? Hay múltiples senos abscedados, incluso después de esa úlcera puede salir secreción líquida de la lesión no fétida en la superficie del escroto. Rara vez hay un hidrocele reactivo y se encuentra, como les menciono, una masa escrotal aumentada de tamaño, dolorosa, que usualmente es de manera unilateral.
es en menor frecuencia de manera bilateral, es decir, afectación de ambos testículos. Como les dije, la TBC testicular es secundaria a la infección contigua del epidídimo, y obviamente si es que se afecta el epidídimo también puede afectar a los conductos deferentes, que es por donde pasan los espermatozoides. Entonces puede generar esterilidad o infertilidad, ¿ya? Esta es una imagen de un paciente con afectación de TBC genital. Como están viendo, el escroto se ha generado la úlcera, ven la secreción de líquido. En este paciente hay que sospechar justamente por la lesión ulcerosa, ¿ya? Sé que tampoco es patognomónico, pero sí habría que hacerle un frotis de cultivo para descartar que sea TBC, ¿ya? Obviamente el paciente no acudió al principio, ¿no? Dejó que evolucione y por eso llegó a ese estado. En próstata y afectación peniana es muy raro, el porcentaje es mínimo. A próstata puede llegar por vía hematógena o también por transmisión sexual, que como les mencioné antes, el porcentaje es mínimo. Cuando afecta próstata, los síntomas son de almacenamiento o síntomas irritativos, ¿ya? Que es disuria, polaquiuria, urgencia o tenesmo vesical. Algunas veces puede haber hematospermia o hematuria. Y al ser al tacto rectal es una próstata conservada, fibroelástica, nodular y no dolorosa, ¿ya? El tacto rectal, cuando es una próstata dura, pétrea, ¿en qué caso es? Cáncer de próstata, ¿no? Y en prostatitis, digamos, ¿cómo es el tacto rectal? ¿Cómo? A veces se contraindica y si es que lo realizan es un tacto doloroso. La próstata va a doler cuando vayan al tacto, ¿ya? Porque se inflama. Y en la TBC peniana es muy raro, menos del 1%, puede involucrar piel, puede involucrar cuerpos cavernosos y también se puede generar, así como en el escroto, úlceras, tanto necróticas en el glande, en la corona, y puede afectar los ganglios inguinales. Y el diagnóstico también se hace con biopsia, ¿ya? Uretra también es raro, es entre el 2 al 4%. Puede haber descarga uretral, es decir, salida de secreción por la uretra. Puede generar eso estrechez. La estrechez también puede ubicarse normalmente en la zona vulvar o en la zona peniana. Son estrecheces múltiples, ¿ya? A la uretroscopía puede haber una mucosa uretral ulcerada. En el sexo femenino puede afectar el endometrio, las trompas de falopio, que puede conllevar a infertilidad. Puede afectar esto por vía hematógena o de manera vía sexual. En cuanto a los síntomas, dolor pélvico, el dolor abdominal, alteraciones menstruales y la infertilidad que les mencioné, ¿ya? Si la enfermedad sigue avanzando, las trompas se pueden indurar o pueden formar incluso masa, que puede palparse, ¿ya? Dolor suprapúbico y también sensación de alza térmica. Esta es una imagen del éter, donde grafica la afectación renal sobre todo. Están ustedes viendo que afectó ya la corteza, la papila, incluso formó las cavernas y llegó a pelvis, ¿no? Y ven que hay calcificaciones múltiples en el riñón, que lo están visualizando en la imagen radiográfica del lado izquierdo. Y abajo trata de mostrar el hoyo de golf, que es lo que visualizan acá. Normalmente es ovalado, y acá está un poco más circular y traccionado, así lateralizado, ¿verdad? Como un hoyo de golf. Esta es una clasificación que va a depender mucho del estadio del avance o de afectación de la TBC, ¿ya? Primero en el riñón tenemos 4 estadios. El estadio 1, que afecta solo al parénquima, es una forma no destructiva, es leve, que dando el tratamiento médico usualmente se resuelve. El estadio 2 ya es una forma destructiva leve, que afectó a la papila. El estadio 3 desarrolló las cavernas, ya destruyó, pero no llegó a la pelvis, ¿ya? A diferencia del estadio 4, donde ya es la forma más destructiva, que incluso puede haber afectado pelvis, urotelio, y ya incluso generado las estenosis ureterales y afectación de vejiga. En cuanto a vejiga, también es por 4 estadios: primero infiltrativo, luego ulcerativo, ya genera una vejiga que tiene dificultades para contraerse y para relajarse, y el estadio 4 al final es cuando ya la vejiga está contracturada y no funciona correctamente, ya es no funcional. En cuanto al diagnóstico, primero obviamente la historia clínica. Tienen que preguntar bien la anamnesis, los antecedentes. Y como les mencioné desde un principio, es una sintomatología muy vaga,
¿ya? Con síntomas inespecíficos, variados, imprecisos, de larga evolución, de larga duración y sin una causa evidente. Y la mayoría de veces la TBC genitourinaria se hace por descarte, ¿ya? Pueden hacerle prueba de tuberculina si es que ya sospechan, que es la inoculación de PPD en el antebrazo, que va a generar una bomba, una reacción. Puede ser más de 5, más de 10 o más de 15 milímetros, que va a depender mucho de cada paciente. En cuanto al examen de orina, no se olviden la tríada de Colombino, la piuria ácida séptica, ¿ya? O la piuria estérica. Se puede cultivar el bacilo en el cultivo VAR o se puede hacer una prueba molecular con PCR. El estudio diagnóstico radiográfico es importante por los signos típicos, ¿ya? Pueden pedir una radiografía de tórax y concomitantemente sospechan que tiene TBC pulmonar. Una radiografía simple de aparato urinario para descartar un riñón calcificado. Una ureografía intravenosa, ¿qué significa? Que se coloca sustancia de contraste por la vena al paciente y se toman placas radiográficas. Y con eso van a visualizar si hay hidronefrosis, si hay dilatación ureteral, si está calcificado. Hay dos signos que lo puse en rojo, que son raros, pero lo ponen, a veces les gusta preguntar signos. El signo de espina de Rosal, que es distorsión calicial con estenosis del infundíbulo, y el otro que está completamente abolido el cáliz, y que se llama signo de la flor marchita, ¿ya? Y el último, el riñón MASI, que han visto en el caso clínico al principio, que era el riñón calcificado, ¿ya? Ahí son imágenes radiográficas de urografía intravenosa donde ven la calcificación completa del riñón, ¿no? Ese es el estadio más avanzado. Y también ven el uréter todo estenosado, ¿no? Como un rosario. Por eso es arrosariado, ¿ya? Estos son menos específicos. La ecografía es el examen, recuerden que es un examen inicial, que usualmente se hace porque es de fácil acceso. La ecografía va a permitirles a ustedes ver si es que hay hidronefrosis o incluso si es que el uréter está dilatado. Es un poco difícil de ver el uréter, pero puede que lo pueden encontrar en la ecografía. Si es que encuentran ustedes eso, pasan a pedirle una tomografía con contraste, ¿ya? Ahora, si la afectación es genital, también les va a ayudar la ecografía. Ahí sí serviría como un gol estándar porque va a mostrar el epidídimo y el testículo que está aumentado de tamaño e incluso como alguna tumoración hiperecoica, ¿ya? En cuanto a la vejiga, el ultrasonido nos va a ayudar para evaluar la capacidad vesical. Y en próstata es poco sensible, pero puede mostrar áreas hipoecogénicas, ¿ya? La tomografía va a permitirnos ver la destrucción del parénquima, la dilatación de la pelvis, la estenosis del uréter, también la vejiga, engrosamiento de la pelvis, del uréter y de la vejiga, y apoyado de medicina nuclear pueden pedir una gammagrafía renal o un radiorenograma para evidenciar si es que está excluido ese riñón, ¿ya? La resonancia magnética no tiene mucha sensibilidad, pero se utiliza si es que fuera el caso de un niño o de repente de gestantes, ¿ya? Como recuerdan, la tomografía es dañina para ese tipo de pacientes. Y finalmente una cistoscopía, que es ingresar con una cámara por la uretra, ver la vejiga y pueden evaluar ustedes el hoyo de Bol o de repente la mucosa reactiva de uretra y de vejiga. Y una histeroscopía que les va a permitir ver útero y de repente trompas de Falopio, ¿ya? Estas son las imágenes tomográficas que vimos al principio, donde muestra la dilatación del riñón, ¿no? La gran hidronefrosis, incluso con pérdida del parénquima. Compárenlo ustedes con el lado izquierdo, ¿no? ¿Ya? Y siempre recuerden que para tumoraciones, para TBC, para traumas, tienen tomografía con contraste, ¿ya? Es la única forma de poder comparar. En cálculo, académicamente, siempre es tomografía sin contraste, ¿ya? Estas son imágenes de cistoscopía, donde la primera imagen muestra las bulas que se pueden encontrar en la vejiga, en la pared. La 3 y la 4 está mostrando el hoyo de Bol, el meato ureteral traccionado, lateralizado y que hace como un hoyo, ¿no? Y la 5 y 6 que no se nota muy bien, pero trata de mostrar el enrojecimiento, la lesión, ¿no? La cistitis, la inflamación de la pared de la vejiga. En cuanto al tratamiento, primero, todos estos pacientes tienen que tener un tratamiento médico. Ustedes seguro que lo han hecho en fármaco, en terapéutica, tienen que guiarse a la guía del MINSA, ¿ya? Es un tratamiento médico específico para TBC extrapulmonar o genitourinario, ¿ya? No vale la pena ahora agregar, ¿no? Estoy seguro. Y el tratamiento quirúrgico va a depender de acuerdo a la afectación del órgano,
¿ya? Si digamos es una afectación como han visto de TBC genital, la mayoría de veces se retira, tanto el testículo y el epidídimo, ¿no? Va a depender del grado de afectación. Si afecta, digamos, al riñón, puede hacer una nefrectomía parcial, si es que solo afectó a cierta parte, o si es que ya es un riñón mástic, es una nefrectomía total, ¿ya? Ahora puede generar abscesos perirrenales o en la misma pelvis, y esos hay que drenarlos. Puede ser un drenaje de lumbotomía, un drenaje percutáneo o incluso un drenaje endoscópico, ¿ya? Colocando un catéter ureteral de la vejiga al riñón. Ahora, en cuanto a las estenosis, puede haber estenosis ureterales. Si es que es arrosariado, es muy difícil de reparar todas esas estenosis. Usualmente se puede unir el uréter con el otro uréter o utilizar intestino para utilizarlo como uretra, ¿ya? O una nefrostomía. Si es que hay afectación de la uretra, puede haber una uretroplastía o de manera urgente puede hacerse una talla vesical, siempre y cuando el paciente no orine, ¿ya? Depende mucho del grado de afectación. Eso era en cuanto a lo que quería mostrarles del TBC geniturinaria. No sé si tuvieran alguna pregunta. Dígame. Sí, tengo un paciente con TB pulmonar. ¿Hay un tiempo de espera para poder decir que va a haber renal? Sí, depende mucho de la comorbilidad del paciente, ¿no? Si es que de repente es un paciente con VIH que ya está de repente haciendo enfermedad de SIDA, sí habría que hacer la sospecha de otros órganos que podrían estar afectados, ¿no? Pero si es un paciente que ha hecho TBC pulmonar y no tiene ese tipo de comorbilidades, usualmente queda ahí, o sea, solo queda en el pulmón porque lo estás diagnosticando y lo vas a tratar. Ahora, recuerda que puede pasar una fase latente, ¿no? Entonces lo que hay que decir a ese paciente es que tiene que estar atento, que puede desarrollar una enfermedad en los años posteriores, siempre y cuando la comorbilidad de fondo no se haya resuelto, ¿no? De repente es desnutrido o código blanco o algo más que tenga, ¿no? Listo, chicos, gracias. Nada más, de verdad. El delegado. ¿Qué de? Manché. Ay, ya. ¿Por qué? ¿Acá? Ah, tú se ve tu tirita. Nada más.